Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a mis alumnos de tercer año? ¿Cómo se sienten hoy? Bueno, la verdad es que hoy yo me siento con muchas ganas de conversar con ustedes y como no tenemos toda la tecnología ni todas las herramientas como para poder hacerlo a veces con elementos más sofisticados o más modernos que implican mejor conectividad a internet y en este momento no la tenemos en Carlos Casares, lamentablemente por una cuestión de, bueno, muchos usuarios conectados a un mismo servicio y la debilidad que ya sabemos que tienen las señales en este espacio de la provincia de Buenos Aires y cuanto más tierra adentro vamos, peor es la conectividad. Pero eso no va a impedir que yo los salude, que les pregunte cómo se sienten, que haga de cuenta que los estoy mirando a la cara, a sus ojos, porque me encanta escucharlos además. Entonces, yo les quiero pedir que ustedes se animen a hablar en el WhatsApp, a contarme. Quiero sentir su tono de voz. Quiero sentir de alguna forma que seguimos en clases, que estamos conectados, que acá no pasa otra cosa que una situación extraordinaria que nos aísla temporalmente, pero no por eso dejamos de pensar en la magia de la historia, ¿no? Así que bueno, miren, vamos a empezar con algo muy simple. Recuerden ustedes que hablamos de la importancia de los puertos. Hicimos incluso una actividad que tenía que ver un poco con pensar los puertos a principio de la organización del Virreinato del Río de la Plata, ya por 1776, y pensar también los puertos después en plena etapa de la colonia, cuando tenían mucho flujo comercial y sobre todo se genera esa gran red de tráfico en el sentido lícito e ilícito entre Europa y América. Pero en el medio los oportunistas, otros comerciantes que no estaban habilitados para el comercio en los puertos de Buenos Aires y Montevideo, como por ejemplo los ingleses fundamentalmente y los franceses, a los que se les llamaba los piratas o los bucaneros, que en realidad esperaban oportunamente, porque eran ladrones, obviamente eran clandestinos en todo sentido, ¿no? Y esperaban oportunamente el momento de atracar esos grandes galeones, esos barcos que iban cargadísimos, sobre todo cargadísimos del gran saqueo, del gran robo de América, de Europa hacia América. El oro, la plata de Potosí, los alimentos de nuestros hombres originarios, es decir, el maíz básicamente fue lo que salvó de la peste que estaba atravesando Europa saliendo ya de la Edad Media. Entonces, bueno, también hay que pensar que esos españoles, como les dije hace unos días, fueron quienes pergeniaron o quienes armaron, idearon, crearon nuestras primeras instituciones. Y bueno, si las instituciones las crearon ellos, el Cabildo, la Casa de Gobierno, lo que hoy es la Casa de Gobierno, en aquel momento era, digamos, el fuerte de Buenos Aires, pero nunca dejó de tener el mismo sentido administrativo, es decir, ahí se tomaban las grandes decisiones ejecutivas, las grandes decisiones políticas, y bueno, por lo tanto sigue teniendo la misma función en ese espacio, ¿no? Y a su vez los puertos que básicamente eran el lugar de mayor concentración de gente, pero también el lugar de mayor tráfico, tránsito de ideas, de caudales, de dinero, de riqueza, etcétera. O sea que todo lo que entraba y salía en lo que en aquel momento era la colonia pasaba por el puerto. Si no pasaba por el puerto, no existía. ¿Está? Bueno, entonces les quiero contar un poco esta lectura, que después se las saco en fotito y se las adjunto en nuestro grupo de WhatsApp, para que ustedes tengan una idea de cómo era vivir en Buenos Aires, ¿no? Y también pensar un poquito en la actividad que viene después de esta lectura, si cambió tanto Buenos Aires, si cambiaron tanto nuestros hábitos, si somos mejores culturalmente hablando en cuanto a los patrones culturales de higiene, de cuidado, de prevención, etcétera, y también de salubridad y de salud, ¿por qué no? Así que miren, bueno, un paseo por la Buenos Aires virreinal. Buenos Aires fue transformando su aspecto a lo largo del siglo XVIII, especialmente desde que fue designada capital del Virreinato del Río de la Plata hacia 1776. Y con esto van a venir acompañadas después las medidas borbónicas bajo la administración fundamentalmente del rey Fernando VII, ese rey que dentro de unas clases nos vamos a enterar
que el poder se le va a terminar demasiado rápido porque, bueno, cae en manos ni más ni menos que de Napoleón Bonaparte. Un militar francés que no tenía piedad con nada ni con nadie y que está dispuesto a recuperar los bríos, la hegemonía, la sobresaliencia de la corona real borbónica, que tiene su origen en Francia y no en España. Pero eso es arena de otro costal. Ahora vamos a ver cómo era Buenos Aires hacia 1776. Los ranchos desaparecieron del centro para ubicarse a las afueras y las casas, edificadas ya a veces con balcones y con un doble piso, empezaron a ser parte del centro. Buenos Aires no tenía, a diferencia de México o de Lima, que eran otras capitales virreinales, ¿no? Capital virreinato del Perú, por ejemplo, esa majestuosidad o esa grandeza o ese lujo en las construcciones. No. Más bien siguió siendo una ciudad modesta donde no abundaban los lujos, pero tampoco se veía lo miserable, ¿no? Entonces, en ese contexto comenzaron a difundirse las terrazas, como les dije recién, las baldosas con barandas, es decir, las terrazas con baldosas y con barandas, ¿está? Bueno, en reemplazo de los usuales techos de teja. También aumentaron las construcciones con un primer piso, como les dije recién, y fundamentalmente las familias de bien o de la clase principal o de la élite, como la hemos llamado, que son fundamentalmente aquellas ligadas al comercio, precisamente, porque en este momento ustedes imagínense, ni tener tierras era importante, porque la tierra eran grandes latifundios, grandes extensiones de tierra liberadas al azar, ni tampoco las estancias existían como administración o comunidad administrativa, ¿se entiende? Económico-administrativa. Entonces, lo importante era ser comerciante, esa era la gran actividad de la época. Y fundamentalmente estas familias bien tenían un gran patio donde todas o las mayorías de las salas daban las puertas hacia el interior de ese patio que tenía, digamos, una especie, o era una especie de U o era una especie de doble, de una L y una L con alguna salida alternativa hacia la vereda, y donde generalmente se ubicaba el aljibe. El aljibe era de las familias más encumbradas, no era para cualquiera un aljibe, ¿no? En principio porque implicaba una inversión importante. Y segundo, que había que tener algún conocimiento para poder calzar ese aljibe y poder hacer que ese pozo funcione y saque agua más o menos saludable. Imagínense la época y van a ver por qué se los digo. A su vez, aquellas familias que no tenían el aljibe compraban, en el aljibe además se juntaba agua de lluvia, pero compraban agua que se sacaba del río de la Plata. Y ahí aparecían los aguateros, ¿no? Los famosos aguateros que ustedes alguna vez seguro tuvieron que recrear en alguna fiestita del 25 de mayo y que nos parecían tan simpáticos. Los aguateros que generalmente eran nuestros negritos, que además, bueno, está aclararlo, no trabajaban los negritos para ellos, sino para sus amos. Lo que recaudaban se lo tendrían que dar a sus amos. O sea que era una doble esclavitud, una doble explotación. Y una doble capacidad de quitarle al otro lo poco que le quedaba de dignidad, ¿no? En esta situación de el amo dominador y el esclavo sometido, dominado, arrollado y humillado en todos los sentidos de la vida. La ciudad de Buenos Aires era pequeña, por lo tanto se usaban poco los medios de transporte y para desplazarse por ella la zona edificada se extendía de sur a norte, es decir, desde el área de Barracas, La Boca, hacia el área de Montserrat, Retiro, Recoleta, Palermo. No como ahora, que es al revés. Los barrios importantes están en el norte y los barrios menos importantes en cuanto a la arquitectura y al tipo de ofertas turísticas que hacen están en el sur, ¿no? Y si bien, digamos, la ciudad de Buenos Aires se extendía desde la calle Humberto I, ese es el barrio de Montserrat, hasta aproximadamente Balcarce, que es la actual calle de la Casa de Gobierno, ¿no? La 25 de Mayo, que es la calle que continúa, y hasta aproximadamente la calle Callao. Ser patrón no era nada sencillo, porque en principio, a ver, los patrones no existían como tales, como les dije recién.
porque la unidad como la estancia como unidad administrativa no existía, así que lo que existía era el amo y el esclavo, en todo caso, ¿está? Y circular por Buenos Aires, es decir, ser un peatón, un simple caminante de la ciudad de Buenos Aires, no era nada sencillo. Las calles eran de tierra y se convertían en verdaderos lodales, porque imagínense que además tenían distintos niveles y desniveles y pozos que nadie tapaba, por supuesto, porque no existía la obra pública, no se cobraban impuestos. La recaudación de impuestos empieza en Argentina y fundamentalmente es la ciudad de Buenos Aires la que instala ese sistema de impuestos a partir de la Secretaría de Bernardino Rivadavia para el gobierno federal de Martín Rodríguez. Ahí se instala a partir de 1820 el sistema de recaudación de impuestos que además se copia de los ingleses. Y hasta hoy ese sistema de recaudación de impuestos, por tener la exclusividad de una ochava o por tener una vereda o por tener la exclusividad de un farol de cebo, se pagaban impuestos extras y también por tener servicio de limpieza que por la época no había. ¿Está? Entonces, el virrey era el virrey Bertiz, uno de los virreyes más importantes de Buenos Aires, y buscó remediar la situación que los vecinos se quejaban mucho los días de lluvia, por esto que les dije recién. Las calles se convertían en verdaderos lodales, la gente tiraba la basura a la calle, la basura, sí, lo escucharon bien, salían de sus casas, ¡pum!, la basura a la calle. También tiraban el agua servida, es decir, aquellos que no tenían sanitario, bueno, improvisaban con las llamadas por nuestras abuelas, las abuelas de ustedes lo van a recordar seguro, y algún adulto de la casa también, las pelelas, entonces se tiraba el agua servida, suponte el pis, como mínimo, a la calle. Estaba buenísimo andar por Buenos Aires, sobre todo un día de sol, cuando empezaban a secar los hedores, ¿no? Así que imagínense ustedes. Y a su vez, bueno, Bertiz con tanta queja tuvo que empezar a empedrar las calles, hizo las primeras mejoras de ponerle un poco de iluminación, porque imagínense lo que era ir por Buenos Aires de noche, con el negrito alumbrando delante con el farol, por supuesto, porque si había un pozo que se lo traga ante el negrito, y después el amo veía si lo salvaba o no lo salvaba el negrito, ¿no? Bueno, vamos a desdramatizar un poco la historia porque si no esto se hace terrible. En este contexto más o menos, imaginarse a Buenos Aires en aquella época era realmente llamativo, impresionante. Y bueno, yo les dejo ahora la lectura, que por supuesto se van a dar cuenta que no coincide con todas estas exageraciones que yo les hago, pero sí coincide con el espíritu de la lectura. Es decir, Buenos Aires era muy sucia, los vecinos eran muy descuidados, y lo que no está claro es si ese Buenos Aires ha cambiado tanto o no, y también un poco qué tipo de diversiones había, tanto en el centro como en las afueras, es decir, si siempre hubo esta división invisible a veces cultural entre los que viven en el centro y los que viven en las afueras, si siempre hubo esta división social entre los que tienen mucho y entonces tienen un tipo de actividades muy específicas para ellos o no, y si todos podían acceder a los mismos espacios. Es decir, ¿quiénes eran los dueños de las tertulias? Bueno, los dueños de las tertulias eran casas particulares, con lo cual no eran bailes públicos. Segundo, las pulperías eran para cualquier persona, podían entrar señores, señoras, chicos. No. Tercero, los juegos con apuestas como la riña de gallos, como las cuadreras de caballos, ¿dónde se hacían? ¿Quién las celebraba? ¿Cómo se mandaban? ¿Cómo se ordenaban? ¿Quién las controlaba? Bueno, todo este tipo de preguntas que nos vamos haciendo están asociadas, fíjense ustedes, ¿no? Curiosamente a ese videito que ustedes vieron de Felipe Piña sobre las pandemias en el mundo, y bueno, nada ha cambiado bajo el sol. Cómo nos organizamos para vivir y para convivir a diario es como nos va en cuanto a la salud. Si nos organizamos mal y no cuidamos nuestro espacio, el ambiente donde vivimos, y por supuesto que siempre vamos a tener problemas, ¿está? Si nos organizamos más o menos bien y cumplimos con requerimientos, con la norma, con el control, etcétera, nos va absolutamente ingeniosamente bien. Bueno, esos somos los argentinos. Los voy a saludar, les voy a dar un súper besote y me voy a ir a hacerle de comer a mi hijito que me está esperando, que es Gino,
tiene 6 años y Gino está transitando esta pandemia conmigo. Decirle hola, chicos de tercer año. Hola. Hola. Chao, chicos, decirle. Pasen linda tarde y salgan al sol.